Buenas noches, señores. No sé si me escuchan. Buenas noches, profesor. Le escuchamos. Buenas noches, profesor. Sí, Buenas te noches, escuchamos. Buenas noches, Perfecto, doctor. profe, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, profesor. Bueno, ya estamos en víspera de nuestro segundo examen parcial, así es que hoy vamos a hablar de dos temas que en primer término trata de la caja de seguridad y el segundo término habla de la carta de crédito. En realidad, la caja de seguridad es un contrato por el cual el banco cede a un cliente, usuario, la utilización de una caja donde pueda guardar los objetos de valor mediante el pago de un canon mensual y por un plazo determinado, también de acuerdo a algunas condiciones. El primer término, esta es una actividad bancaria a los efectos de atraer a clientelas, en el sentido de ofrecer un servicio o una caja de seguridad. En primer lugar, la naturaleza jurídica del contrato, como ustedes ven, por un lado, se asemeja a una locación, como gran parte de la legislación trata como una locación de servicio de caja de seguridad. Y por otro lado, considera que es un depósito en el sentido de que existe una guarda y una conservación de las cosas. Pero ninguna de las dos naturalezas jurídicas realmente describe a la actividad por el hecho de que en la locación tendría que tener el usuario la utilización completa y autónoma de la caja de seguridad. Sin embargo, en este caso, en el modo de operación, existe una denominada coclausura, que significa que tanto el banco debe mantenerse con una llave y el cliente con la otra llave, que puede actuar personalmente o a través de mandatario. Pero conjuntamente deberán abrir. Entonces, obviamente no es una locación porque no va a poder utilizar con autonomía. Pero por otro lado, el depósito, si fuese un depósito, significa que el banco estará obligado a la guarda y a la conservación de las cosas entregadas, porque esa es la primera obligación del depositario. La guarda, la conservación, la custodia de las cosas. En este caso tampoco puede darse por el hecho de que tanto las cosas introducidas en la caja de seguridad no puede verificar el banco y tampoco tiene las condiciones para poder custodiar las cosas incorporadas en la caja de seguridad. Entonces se concluye que es un contrato mixto que participa tanto de la locación como del depósito. Es un contrato mixto y un contrato autónomo. Y también es un contrato ya hoy día típico, porque está dentro de nuestro Código Civil, regulado desde los artículos 1409 a 1411. Entonces, sí podemos decir que es un contrato típico. Sí, es un contrato consensual, es un contrato de ejecución continuada, es un contrato oneroso y fundamentalmente es un contrato comercial. Bueno, podemos decir que la caja de seguridad tiene algunos aspectos. En primer término, ¿para qué sirve? Sirve para que el cliente pudiera preservar mediante la guarda de valores. Esos valores pueden ser títulos de crédito en general, puede ser CDA, acciones, puede ser también joyas, puede ser también dineros
de valor de, como por ejemplo el dólar, el euro, etc. ¿Qué es lo que el banco ofrece? El banco ofrece dos cosas. Uno es la idoneidad y la seguridad externa. La seguridad externa de la caja. La idoneidad y la seguridad externa. ¿Para qué? Para mantener la integridad de la caja. Cuando hablamos de seguridad externa, nos estamos refiriendo a que el banco va a poner toda su organización, que significa también el servicio de seguridad, de custodia, de personales de custodia. Y por otro lado, debe construirse las cajas de seguridad cerca del, de la bóveda, cerca de la bóveda o en la propia bóveda del banco, donde existe el cuidado, la mayor seguridad, tanto la seguridad física como la seguridad de carácter personal. Entonces, el banco responde por la seguridad externa de la caja e incluso solamente puede eximirse de responsabilidad en caso fortuito. Dice la ley, dice que el servicio de custodia en caja fuerte, el banco responde al usuario de la idoneidad, seguridad de los locales, de la integridad de las cajas, salvo caso fortuito. Entonces, este caso fortuito, por ejemplo, puede ser un incendio. No precisamente el robo, el asalto, sino fundamentalmente casos que no podría preverse. Y un incendio, por ejemplo, que podría surgir, bueno, podría exonerarle de la responsabilidad al banco. Sin embargo, hay una jurisprudencia argentina que igualmente le ha condenado al banco a pagar una indemnización por la destrucción del contenido de la caja de seguridad por el hecho de un incendio, porque consideran que también el incendio es una cosa que es previsible y que es a su vez eh, evitable, o por lo menos se puede disminuir su efecto, o por lo menos en las construcciones se deberán prever que los cementos que se va a utilizar como para ofrecer seguridad a la caja no sean vulnerables al fuego. Entonces, se consideró que también en el caso de incendio, el banco deberá responder por el contenido de la caja de seguridad. Bueno, la caja de seguridad vemos que el usuario se compromete tanto por ley como por el contrato a no introducir en la caja las sustancias prohibidas o sustancias peligrosas, lo cual significa que no puede incorporar en la caja materiales inflamables, pólvora, etcétera. Sustancias prohibidas, no panes de cocaína, de drogas peligrosas en general, o armas de fuego. Todo ello está prohibido para el usuario. Sí está obligado también el usuario a poder efectivizar los pagos mensuales que corresponden por la locación de la caja de seguridad. Bueno, en el modo de operación dijimos que el banco tiene una llave y la otra llave utiliza el cliente, el usuario. Y conjuntamente deberá utilizar esas llaves, por eso se llama coclausura. Van a utilizar ambas llaves a los efectos de abrir una caja de seguridad. Entonces, ¿qué pasa si se produce, por ejemplo, la muerte del
usuario, o si se produce, por ejemplo, el embargo de los bienes del patrimonio del usuario, o se produce, por ejemplo, la quiebra del usuario. En primer término, si hay un embargo, una demanda y un embargo del usuario, el juez deberá ordenar que se constituya el oficial de justicia a lacrar la caja de seguridad y a dejar dejar pegado el mandamiento de embargo por la caja de seguridad. Luego, recién en la etapa de ejecución, una vez que salga la sentencia de remate, se va a ordenar la apertura de la caja de seguridad con la presencia del notario autorizado por el juzgado. Es decir, en otra palabra más simple, el actuario se va a constituir a los efectos de poder realizar un minucioso análisis y el inventario del contenido de la caja de seguridad. Si se produce la muerte, entonces el juez de la sucesión ordenará el mismo procedimiento y establecerá en el momento oportuno, cuando llega la etapa de la adjudicación de los bienes, se va a poder decretar la apertura, hacer el inventario, los efectos de integrar el activo patrimonial de la sucesión. En el caso de la quiebra, del usuario es el síndico de quiebra el que va a asumir la representación de la masa y también del fallido, y se ordenará la apertura de la caja de seguridad, hacer un inventario para que pueda integrar el activo patrimonial del fallido, es decir, de la masa. Entonces, nosotros vemos que en todos estos casos en que se produzca uno de estos hechos, ¿cuál es el procedimiento para la apertura y el inventario de los bienes existentes? Ahora, ¿qué pasa si es que el usuario deja de pagar y tampoco entrega la llave? En ese caso, dice la ley que el banco deberá intimar en forma fehaciente al usuario, lo cual significa que debe intimarle por un acta notarial o por un telegrama colacionado. Deberá intimarle al usuario para que se presente a los efectos de poder regularizar su obligación, honrar su deuda, y en todo caso, si va a rescindir el contrato, bueno, se determinará el modo y desde qué fecha se producirá la rescisión del contrato. Caso contrario, se deberá aguardar 6 meses y luego pedir al juez, luego de los 6 meses, pedir al juez la apertura de la caja de seguridad. Y el juez ordenará la presencia del actuario o de un notario a los efectos de poder realizar el inventario completo del contenido de la caja de seguridad y la realización de lo necesario a los efectos de poder cubrir la obligación del usuario, y el restante se deberá ordenar su depósito y su guarda de acuerdo a la disposición del juez. Muy bien, vamos a suponer que tenga varias joyas. Bueno, finalmente
se va a vender una de las joyas y una vez vendida esa joya se va a saldar la deuda, pero el resto el juez deberá ordenar su depósito en algún sitio a los efectos de que el usuario pudiera recuperar los demás bienes, los demás valores. ¿Cómo puede terminar este contrato? El contrato va a terminar primero por el vencimiento del plazo, la forma normal de culminación del contrato. O por rescisión contractual, que significa que las partes de común acuerdo pone fin a la relación contractual a partir de una fecha determinada y el efecto de la rescisión es para el futuro. Puede ser también por el cumplimiento de una cláusula resolutoria. En el caso de un contrato donde se establece una cláusula resolutoria. Y otro lado, para el caso del incumplimiento de alguna de las obligaciones, como por ejemplo la guarda del objeto prohibido por la ley. En ese caso también es un motivo de una resolución contractual. Muy bien. Esto es con relación a la caja de seguridad. Ahora, a esto también se le denomina cajetilla de seguridad. Cajetilla de seguridad en la legislación colombiana, por ejemplo, le llaman cajetilla de seguridad. O en nuestro término bancario se le llama caja fuerte, que también nosotros lo denominamos como eso. Pero lo cierto es, lo que sí vemos, que la caja de seguridad es un contrato por el cual el banco cede la utilización de un espacio en la cajetilla o en la caja de seguridad donde está construido dentro de la bóveda o del lugar de la máxima seguridad del banco, sometido al control y a la seguridad externa del banco, lo cual significa no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino también de los personales que van a cuidar y van a asegurar a los efectos de evitar todo tipo de robo, asalto o simplemente algún tipo de caso fortuito como el caso del incendio, etc. Muy bien. Ahora nos vamos al otro punto que trata de la carta de crédito. La carta de crédito es realmente una orden que emite un banco emisor contra un banco corresponsal o sucursal que se encuentra en otra plaza, donde el cliente va a llevar a cabo algunos negocios. La utilidad de la carta de crédito, en primer término, establece que el cliente no va a llevar remesa de dinero. Y la autorización o la orden de pago es hasta un límite determinado donde el cliente podrá utilizar hasta ese límite o simplemente utilizar por un monto menor. Porque esa orden que emite el banco emisor contra otro banco, que es un banco corresponsal de otra plaza donde se va a llevar a cabo el negocio jurídico determinado. Esta carta de crédito es el antecedente de lo que es la carta de crédito. Y esta carta de crédito fue muy utilizado a partir del siglo XIV aproximadamente.
en Europa. Principalmente hay una ordenanza de Bilbao que es el que regulaba anteriormente como antecedente de esta carta de crédito. Es una institución bastante antigua que se originó desde el momento en que el banco se organizó como entidad jurídica y como una organización autónoma. Entonces, el cliente puede utilizar en diversas plazas. Esta carta de crédito, la apertura de la carta de crédito, que es como una orden de pago, donde tiene una formalidad. En primer término figura el nombre del banco emisor. En segundo lugar, el banco corresponsal o el banco sucursal de la otra plaza. Luego, la calidad de orden de pago. Luego, el monto. Luego, el nombre del beneficiario. Y por último, también la firma del beneficiario. ¿Por qué la firma del beneficiario? Porque el banco corresponsal o el banco pagador va a verificar en el momento, primero la identidad del beneficiario y luego tiene que cotejar la firma del beneficiario a los efectos de poder realizar el pago. Ahora, esta orden de pago, esta carta de crédito puede ser, normalmente fue una carta nominativa, es decir, donde figuran la persona beneficiaria, el sujeto beneficiario, con su identidad y su firma correspondiente. Pero nada impide de que esa carta de crédito sea transferible, en cuyo caso, una vez realizada la compra en el exterior, pueda directamente transferir al vendedor. Y en consecuencia, el vendedor de las mercaderías del exterior va a percibir el pago ordenado por el banco emisor. Nada impide, pero en principio estas cartas de crédito son cartas nominativas. Muy bien. En la carta de crédito puede ser, en cuanto a su origen, a esa carta le puede preceder dos cosas. Uno, el depósito. El depósito que es el dinero del propio cliente, lo cual significaría que, bueno, yo tengo una cuenta corriente donde hay $1.000.000 y entonces el banco me da una carta de crédito por $500.000. En ese caso, la carta de crédito es irrevocable cuando precede un depósito de dinero del cliente. Entonces allí la carta de crédito es irrevocable. Pero puede ocurrir que a esa carta de crédito le preceda una apertura de crédito bancario. ¿En qué consiste la apertura de crédito bancario? La apertura de crédito bancario consiste en que el banco pone a disposición del cliente una línea de crédito y en donde el cliente, para la obtención de esa línea de crédito, ofrece como garantía algunos bienes y el cliente va utilizando en la medida de sus necesidades esa línea de crédito. Porque el banco lo que hace es poner a su disposición por un plazo determinado. Y sin embargo, las garantías no pueden ser levantadas hasta el cumplimiento del plazo, por más que el cliente no haya utilizado el crédito. Bueno, entonces esta apertura
La apertura de crédito bancario puede preceder a la emisión de la carta de crédito. En ese caso, la carta de crédito es revocable. ¿Por qué es revocable? Es revocable la carta de crédito si es que se esfuma o hay un inconveniente en cuanto a las garantías. O, por ejemplo, se presenta una demanda de tercera persona contra la garantía y se embarga también esos bienes. En ese caso, el banco tiene razón suficiente para revocar la carta de crédito, en cuyo caso vemos que la carta de crédito es revocable. Muy bien. La carta de crédito puede ser simple cuando se otorga simplemente a favor de una persona determinada, donde va a utilizar en el exterior y va a presentar ante el banco pagador, que es el banco corresponsal o el banco sucursal, y el banco va a efectuar el pago a esa persona, sea que mediante el depósito en una cuenta o sea mediante una letra de cambio, mediante la aceptación de una letra de cambio por ese monto o mediante el pago en efectivo. Pero la carta de crédito también puede ser circular. La carta de crédito circular se utiliza cuando el usuario, el cliente, el beneficiario de la carta de crédito, pueda utilizar en diversos países y ante diversos bancos. Entonces, el banco emisor emite una carta de crédito circular para su utilización, por ejemplo, compras que se va a hacer en Alemania, en Francia, en Noruega, porque el importador va a utilizar esa carta de crédito en distintos lugares. De Alemania va a importar maquinarias alemanes de una marca determinada, Mercedes-Benz, BMW, etcétera, y utiliza una parte de la carta de crédito. Luego, en Francia va a importar otro tipo de maquinaria, bueno, y va a utilizar la otra parte de la carta de crédito. Y en Noruega va a utilizar igualmente para otro tipo de importaciones y va a utilizar el resto de la carta de crédito. Y a este se le llama carta de crédito circular por el hecho de que puede el beneficiario utilizar en diversos países. Muy bien. Pero la carta de crédito también puede ser con aviso o con confirmación. Ya es el tercer tipo de carta de crédito. Si es con aviso o con confirmación, significa que una vez que se presente la carta de crédito al banco corresponsal o al banco sucursal, ese banco va a pedir al banco emisor la confirmación. Y el banco emisor va a confirmar esa carta de crédito y allí se procede al pago de la suma de dinero que es el contenido de la carta de crédito. Y se procede de la misma manera, una vez que se confirme, se va a proceder, sea al pago directamente en efectivo, lo cual hoy día es poco probable, anteriormente sí, o mediante el depósito en la cuenta donde indique el beneficiario, o mediante
la aceptación de una letra librada o emitida por el vendedor. Vamos a suponer que yo tenga soy un importador de mercadería, voy a importar máquina para rayo X y voy a traer una cantidad importante. Y voy con mi carta de crédito sujeto a confirmación. Y voy a Francia justamente, voy a retirar máquina francesa. El banco que recibe mi carta de crédito, suponiendo que es por $500,000. Entonces, el banco receptor, pagador o corresponsal o sucursal solicita confirmación al Banco Sudamérica, el banco emisor. Le confirmo. Una vez que le confirme, yo tengo las distintas opciones. O el vendedor me dice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a depositarme en esta cuenta, en la cuenta de la empresa. Ese dinero que contiene su carta de crédito me transfiere a mi cuenta. Correcto. Se paga de esa manera, se efectúa el pago por la mercadería mediante el depósito de la cuenta. O dice no, a los efectos de poder facilitarme la tarea, voy a librar una letra por ese valor y que me acepte el banco. Entonces la letra es aceptada por el banco girado. Se llama el banco de girado. El banco girado acepta la letra y con eso ya se efectúa el pago. Porque a su vez él va a efectuar el pago seguramente a otra empresa mediante esa letra aceptada. Entonces ese es el procedimiento para que funcione la carta de crédito. Entonces volvemos a decir que la carta de crédito es el antecedente de lo que es la tarjeta de crédito, es lo que se utiliza como un medio de pago también en los créditos documentarios. Los créditos documentarios, ustedes saben que el que va a hacer negocio en el exterior va a llevar una orden que el banco corresponsal o sucursal va a tener la orden para el pago al vendedor mediante la presentación de los documentos. Y esos documentos son lo que se establece ya en el crédito documentario, como son, por ejemplo, el vendedor, el, el, el banco va a abrir una carta de crédito a favor del vendedor. El vendedor va a percibir cuando presenta los documentos, por eso se llama crédito documentario. Presentas los documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Ahí, numerosos documentos. Vamos a suponer que el crédito documentario sea con cláusula CIF. Cláusula CIF significa costo, seguro y flete. Entonces, obviamente, el vendedor tiene que presentar al banco que le ha abierto la carta de crédito, tiene que presentar factura de embarque, perdón, factura de origen, que es el vendedor tiene que pedir la firma vendedora una factura por el monto, factura de origen. Tiene que presentar la factura consular que le va a acreditar de que esto es real y que se va a poder utilizar internacionalmente. Factura consular. Debe presentar el conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es el documento que emite
precisamente el transportista por barco y donde consta la propiedad de los bienes, de las máquinas cargadas en el barco. Entonces va a poner conocimiento de embarque. Luego debe presentar el seguro que va a cubrir desde ese momento hasta la puesta en el puerto de destino. Vamos a suponer que sea Asunción, bueno, el puerto de Asunción. Más otros documentos que indudablemente se va a especificar, porque depende de qué es lo que se importa para que los documentos sean necesarios, qué tipo de documentos sean necesarios. Entonces, todo eso una vez presentado, recién el banco va a efectuar el pago de acuerdo a las indicaciones del vendedor. Pero antes ya se abrió la carta de crédito, que también se utiliza en las operaciones de crédito documentario, que significa operaciones de compra-venta internacional. Para ese menester también se utiliza la carta de crédito. Bueno, creo que estamos concluyendo el utilidad de nuestro tiempo. Realmente su utilidad en la actualidad ha mermado considerablemente. ¿Por qué? Porque se utiliza otros medios. Ya se utiliza los medios que pueden ser una transferencia o puede ser simplemente un pago electrónico. Hoy día se utiliza diversos modos, diversas formas de pago. Se puede realizar directamente un pago electrónico para evitar la utilización de la carta de crédito. Pero tiempo atrás fue de gran utilidad por el hecho de que el cliente, el beneficiario, no lleva los billetes, las monedas, es decir, la remesa de dinero, que en todo momento constituye un verdadero peligro. Un verdadero peligro. Así como por los influjos y los actos de los corsarios, piratas, asaltantes, había nacido la letra de cambio ahí por el año 1350, después de las famosas romerías y ferias que se hacían en Fidencia, que es Florencia, en Italia, había nacido lo que es la letra de cambio. Así también nació la carta de crédito y fue muy útil y hasta ahora se sigue utilizando en algunos casos. Pero hoy día se ve absolutamente superado en materia de velocidad e incluso de efectividad por medios de los pagos electrónicos que hacen los bancos entre sí. Bueno, muchísimas gracias y vamos a esperarle el día lunes. Vamos a vernos personalmente. Gracias a usted. Gracias a usted, profesor. Gracias, Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer. Gracias. Bueno, chao, 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 chao.